buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Bien. Excelente. Bueno, pues bueno, hoy tengo el gusto de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a revisar un tema que es muy importante, que es en relación a la pertinencia de la prueba estadística. Es decir, cómo van a elegir la prueba estadística que es más importante o que es la adecuada para su objetivo principal y para sus objetivos específicos. Antes de ello, me gustaría que hiciéramos un repaso respecto a lo que vimos en la clase anterior de los supuestos de normalidad, supuestos y criterios de normalidad, por lo cual me voy a permitir abrir una base de datos en SPSS. Bueno, entonces, ¿sí visualizan esta base de datos? Sí, doc, sí se ve. Perfecto. Entonces, la intención ahorita de hacer este ejercicio no es tanto que aprendan el procedimiento en SPSS, eso ya lo van a ver a detalle durante el desarrollo de la maestría. Lo que quiero ahorita es nada más que practiquemos los criterios y los supuestos de normalidad. Entonces, esta es una base muy, muy grande, es una base de Ensanud, donde vienen, como ustedes ven aquí, varios parámetros de algunos biomarcadores, ¿no? Algunos parámetros de laboratorio. Entonces, vamos a analizar donde dice tri, que son triglicéridos. Le vamos a dar acá a analizar, nos vamos a descriptivos, nos vamos posteriormente a una opción que dice explorar. Reitero, esto no es necesario esto que se lo aprendan. Esto lo van a ver a detalle en la maestría, ¿no? Y aquí donde dice estadísticos, pido las percentilas. ¿Por qué? Porque recordamos que una variable con distribución libre la vemos como con la mediana y con percentil 25 y 75, ¿cierto? Entonces, como yo no sé cómo va a salir la distribución de esta variable, puedo pedir esa opción por anticipado, ¿de acuerdo? En gráficos pido histograma. Aquí esta opción es importante. En el SPSS tengo que pedirle pruebas de normalidad y gráficos, que el gráfico, habíamos comentado, es el cucuplot. Y eso es todo lo que yo le tengo que hacer. Si yo quisiera evaluar varias variables cuantitativas en un solo momento, podría hacerlo, ¿no? Que de hecho es lo que habitualmente se hace, analizar todas las variables cuantitativas, analizar todas las variables cualitativas y así sucesivamente, ¿no? Pero para efectos del ejercicio hago lo siguiente. Y entonces, bueno, me lo está leyendo, lo está ejecutando y la interfaz de resultados, esa no la ven, ¿cierto? Esa no se ve, doctor. Ok, entonces dejo de compartir y bien, entonces, déjame hacerla grande. ¿Sí la ven, la interfaz de resultados? Donde dice resumen de procesamiento de datos. Sí, ya se ve, doctor. Ok, entonces vean, analizamos la variable triglicéridos. Entonces viene un resumen de los datos, cuáles datos son válidos, si hay datos perdidos o missing, y luego vemos los descriptivos. Y vean, dice triglicéridos. Vean la media de los triglicéridos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la media de los triglicéridos en estos? Perfecto. 130. La mediana es la mediana. 118. Ok, entonces uno de los supuestos, ¿cuál era respecto a la media y la mediana? Que debían ser iguales en una distribución normal. Ok, y comentamos que si no eran valores exactos, al menos tendrían que estar en el intervalo de confianza. Recuerdan la curva, ¿no? Y había un intervalito. Entonces, 118 está en el intervalo de límite inferior y superior del 95%, que es de 130 a 133.
¿Está dentro de este intervalo o está fuera? Está fuera. Está fuera. Entonces, desde ahí ustedes ya empiezan a considerar algo, ¿no? Que probablemente no tenga, empiezan a asumir que probablemente no tenga una distribución normal, ¿cierto? Pero Cierto. yo les comentaba que no son, los criterios no son infalibles. Ustedes tienen que hacer uso de todos los criterios, de todos los supuestos y los criterios de inclusión o selección de su estudio. Ahora vamos a ver la desviación estándar. ¿Qué opinan de la desviación estándar? Está muy amplia. Está muy amplia. Entonces, yo les había comentado que un ejercicio era, o un criterio era sumar la desviación estándar, ¿cierto? A la media y restarla dos veces y ahí tenía que estar contenido el 95% de los sujetos. ¿Qué pasa si hacemos eso? La desviación estándar con respecto a la media. ¿Cuánto tendría si le resto a la media el doble de la desviación estándar? ¿Aproximadamente cuánto sería? Como 70 más o menos. Recuérdense, es la desviación estándar por 2, 120. Entonces, si yo le resto 120 a 132, ¿cuánto me quedaría? Como 12, ¿no? Sí. A 12. Más o menos, ¿no? Entonces, eso sería un valor plausible considerando que este fue un estudio en adultos. Puede haber una persona que tenga triglicéridos de 10 o de 12. No. Pareciera que no es un valor plausible. Entonces ahí ya tienen otra consideración, ¿no? O sea, tienen otro tachecito para decir, tiene una distribución libre, ¿sí? Y por último, vamos a ver la prueba de normalidad. Aquí vean, ¿recuerdan qué son los grados de libertad? Sí, Los grados, doctor. ¿qué son los grados de libertad? Los dice Heli. Pues son los datos que son susceptibles de tener cierta variación o que pueden variar o cambiar. Ok, son los datos que estamos comparando. Ok, los grados de libertad se calcula n-1. Entonces, vean, son 8.394 sujetos. Entonces aquí ya en automático ya no me sacó ni Shapiro, ¿no? Me sacó en automático Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Shapiro la usamos cuando tenemos menor a 30 sujetos y Kolmogorov mayor a 30. Entonces son 8.000, entonces pues ya, ¿no? ¿Y cuánto salió de la P? Esta es la prueba estadística de normalidad que dice SIC menor a 0.001. ¿Esto qué les dice? Que se rechaza la hipótesis, No se comportan que tiene como... datos no normales. Exacto. Entonces tiene una distribución libre o una distribución no gaussiana. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, les hablaba de un último criterio, ¿recuerdan? Mira, aquí les podemos sacar la curva. Hacia la derecha. Esta no la ven, ¿verdad? Sí, sí se ve la gráfica. ¿Se ve? ¿Sí se ve el histograma? Sí. Ah, ok, entonces vean cómo le saco una curva normal, pero vean cómo se sale el histograma, ¿no? Entonces la curva está asimétrica a la derecha, tiene un sesgo negativo, y está está muy picuda, ¿no? Está muy leptocúrtica, ¿no? Y lo corroboramos arriba con, ya que no los vimos, con la simetría y la kurtosis. ¿Recuerdan la simetría? ¿Se recuerdan el valor? Era de menos 0.5 a 0.5, entonces vean, se sale. Va de 0.02 a 2.3, entonces otro tache, ¿sí? La kurtosis, ¿la recuerdan? Es de menos 0.2 a 0.2. Entonces también se sale, entonces otro tache, ¿sí? Ya vimos la prueba de normalidad, ya vimos un poquito el histograma y el último que yo les decía que sí es un poquito subjetivo es el cucuplot. Entonces vean la línea recta, la línea la que tiene una forma lineal, pues, vean esos son los valores hipotéticos, ¿no? Los valores plausibles que yo tendría que haber tenido y vean cuáles son los valores reales. Entonces la mayoría se aleja. ¿Sí vemos? Entonces, con esto, ¿qué tipo de distribución tiene los triglicéridos en esta base de datos? Una distribución libre. Exacto. Entonces tiene una distribución libre y ya vieron, hay que ver todo, ¿eh? O sea, hay que ver
los estadísticos descriptivos, hay que ver la media, hay que ver la mediana, hay que ver la prueba de normalidad, hay que ver el cucuplot, hay que ver los criterios de inclusión, etcétera, etcétera, y en ese momento tomar la decisión de qué tipo de variable es, qué distribución tienen esos datos, gaussiana o no gaussiana, que hay muchos tipos de distribución, hay que decirlo. Hay una distribución libre también que se denomina bivariante, no se preocupen por ella, pero sí es importante que lo sepan, ¿no? Entonces, no tengan fe ciega a algo. En más de una ocasión es muy frecuente que haya discordancia entre la prueba estadística y la distribución de los datos. Entonces, no pasa nada, porque van a decir, no, pues es que la prueba sale de una manera y, sin embargo, tiene una distribución libre o al contrario, ¿no? Entonces, no pasa absolutamente nada y lo que tiene que prevalecer es su criterio clínico y apoyarse en los criterios de inclusión. Ahora sí, vamos a ver el tema que corresponde el día de hoy. Veo en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí la verdad? Sí, Doc. Perfecto. Entonces, pertinencia de la prueba estadística, les comentaba, es un tema fundamental porque les va a ayudar a seleccionar la prueba más pertinente para su objetivo principal. Es el objetivo, pues, que tiene cálculo de tamaño de muestra, que tiene poder estadístico, que tiene la probabilidad de error tipo 1, que tiene la probabilidad de tipo 2. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Así como los objetivos específicos. Cada objetivo específico lleva una prueba y eso ustedes lo van a describir en el plan de análisis estadístico, ¿no? Desde la estadística descriptiva que vimos la clase pasada para variables cualitativas, frecuencias, porcentajes, para variables cuantitativas determinan el tipo de distribución y posteriormente la medida de tendencia central o de dispersión pertinente, ¿no? Que en el caso de una distribución normal, ¿cómo las representamos? ¿Cómo representamos desde el punto de vista descriptivo Con una una, variable? con una media y desviación Y estándar. desviaciones Perfecto, exacto. Y si tiene una distribución libre, medianas con rangos intercuartilares. perfecto. Sí, tradicionalmente, estadísticamente utilizamos 25-75, que es el 50% de los datos, aunque puede haber una variación ahí. Pero con que usen 25-75 está perfecto, ¿de acuerdo? Entonces, correcto, muchas gracias. Entonces, las pruebas estadísticas nos van a ayudar a determinar, ¿no? Si una maniobra realmente está impactando en un desenlace, ¿no? Haciendo alusión al estado basal, maniobra y desenlace del modelo arquitectónico que termina siendo un modelo causal. Ver si nuestro resultado es real, si las diferencias son reales. Entonces, es por eso que es importantísimo que se seleccione la prueba estadística idónea, ¿no? La prueba estadística que le quede a mi pregunta, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar, si no a estar libre de errores, sí a disminuir los errores, porque siempre está presente el error alfa o error tipo 1 o el error beta o error tipo 2. Entonces, es por eso que es bien importante que se seleccione la prueba estadística adecuada, ¿no? Y va de la mano la ejecución de la prueba estadística con el tamaño de muestra. El tamaño de la muestra tiene que ser el suficiente. Si yo no... te digo, ese es otro tema, pero finalmente sí que lo sepa, ¿no? Va de la mano del tamaño de la muestra porque el tamaño de la muestra me va a ayudar a estabilizar los datos. ¿Y a qué se refiere esto de los datos, no? A las proporciones, ¿no? Entre expuestos a una maniobra o no expuestos a una maniobra, ¿no? Es decir, las razones entre ellos y de esto vamos a sacar una diferencia, un delta, y de esto puedo yo asumir que el resultado es real, es por mi diseño y no es por el error aleatorio, no es por el azar, ¿no? Entonces, se debe de seleccionar la prueba estadística de acuerdo a los objetivos de la investigación, objetivo primario y objetivos específicos, como ya les comentaba. Hay varios criterios que también tienen ustedes que considerar, ¿no? Entonces, con estas pruebas estadísticas vamos a evidenciar si las diferencias realmente son reales. Entonces, esa es su utilidad, ¿no? O si la diferencia
pues es por el azar, ¿no? O sea, yo encontré una diferencia, pero fue por error aleatorio, fue por azar, no fue por diseño, no fue por el armado de mi protocolo, no fue por mi prueba estadística, no fue por otras cosas, sino simplemente, pues fue azar, fue error aleatorio, que eso finalmente es algo que en investigación no se puede controlar. El error aleatorio no se puede controlar, a diferencia de los sesgos, ¿no? Los errores sistemáticos, eso sí tengo que tratar de identificarlos y tratar de minimizarlos. Por ejemplo, en esta diapositiva nos menciona, ¿no? Un fármaco, un antihipertensivo 1 versus un antihipertensivo 2. El antihipertensivo 1 condiciona 85, un resultado de 85 milímetros de mercurio en una presión arterial, y el fármaco 2 de 94, ¿no? Respecto a un 95 basal. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre esto, 85 y 94? ¿Qué diferencia hay, no? Prácticamente de 9 milímetros, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar si estas diferencias son reales, son dadas por estos fármacos y no por el azar, y para eso me va a contribuir la prueba estadística. Esta diferencia se denomina delta, también para que lo vayan considerando el término. El delta es la diferencia entre estas dos maniobras. El delta también es más común usarlo bioestadísticamente en ensayos clínicos controlados, pero sin embargo en estudios observacionales también puede mencionarse, ¿no? Incluso pueden haber algunas calculadoras que les pidan el delta, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el delta, es la diferencia que hay entre dar uno u otro fármaco, ¿no? Que aquí el delta sería de 9. Y vean aquí, esta es la representación gráfica de la diapositiva previa. ¿Qué tipo de gráficas son? No lo vimos la clase pasada. No, Dos ¿Quieres blogs. plot? no, porque Ya. recuerden que el box plot tiene una cajita, tiene que tener un cuadradito. O también ¿Son barras de error? Perfecto, sí son barras de error. Las variables cuantitativas con una distribución gaussiana o una distribución normal se representa con este tipo de curvas. Digo que están un poquito no tan sofisticadas porque son de SPSS, pero bueno, finalmente son barras de error, y lo que nos están mostrando es la diferencia entre el antihipertensivo 1 y el antihipertensivo 2. Entonces vean cómo no se tocan. Al no tocarse, si estuviera, por ejemplo, esta de acá más abajo, no sé, de aquí a aquí, se tocarían, ¿no? Entonces, al tocarse, pues disminuye la diferencia, o prácticamente no hay diferencia, pero al estar alejados, perdón, una de la otra, entonces tenemos que hay diferencias, ¿no? Y la diferencia es de 9 milímetros, ¿sí? De mercurio. Entonces, esta es una forma nada más gráfica en que podemos ver esa diferencia. Entonces, ¿por qué son útiles las pruebas estadísticas? Porque me ayudan a llegar a mi objetivo, aparte de que me ayudan a llegar a mi objetivo, el objetivo es parte de la selección de mi prueba estadística. No es lo mismo asociar, no es lo mismo comparar, no es lo mismo describir, no es lo mismo correlacionar, relacionar, predecir, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante tanto el objetivo primario como los objetivos secundarios, porque cada uno de ellos incluso puede llevar una prueba distinta, ¿de acuerdo? Tengo que considerar el tipo de variable. El tipo de variable, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es una variable relacionada, no relacionada, que ahorita veremos a qué se refiere eso, si el tipo de muestra. Entonces, todo eso es parte de la elección de mi prueba estadística. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían como las consideraciones que ustedes tienen que tener, que ahorita lo vamos a ver en un cuadrito, para yo seleccionar la prueba estadística. Una vez que la elijo y que la ejecuto de forma adecuada, porque cada prueba estadística tiene supuestos matemáticos ya establecidos, no puedo violentarlos. Ojo, yo les decía en la sesión pasada que las pruebas estadísticas, véanlas como camisas, como batas, como sacos, como vestidos, a la medida, ¿no? Entonces, tengo que adaptar mis variables, ojo, a la prueba estadística. No puedo violentar la prueba estadística, porque, bueno, realmente el SPSS o algún otro programa estadístico me va a sacar prácticamente cualquier resultado, porque lo único que me lee
son números, y a lo mejor aunque yo esté violando el supuesto, pero si meto los números correctamente, puedo obtener un resultado, una P, un odds radio, un hazard, no sé, una R cuadrada, no lo sé, algún coeficiente, pero pues es falso, ¿no? Realmente estoy haciendo una situación que no es, ¿no? Entonces, son pruebas, trajes a la medida, las cuales a las cuales tengo que adaptar yo mis variables de mi objetivo principal, las variables de los objetivos específicos tienen que estar adaptadas a las pruebas estadísticas. Y me va a ayudar, por supuesto, a ver si esta diferencia es real. Reitero, la diferencia se debe a mi estudio, o se debe al azar, se debe al error aleatorio, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, ¿no? Porque nos habla de los errores tipo 1 y los errores tipo 2. Entonces, ¿cómo la elegimos? El objetivo del estudio. Entonces, este es el primer punto, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo que tienen en su estudio? ¿Quieren mostrar diferencia? ¿Quieren mostrar asociación? ¿Quieren comparar entre grupos? Nada más en una sola, puede ser en una sola ocasión, entre dos grupos, puede ser antes y después. Todo eso tengo que considerarlo para seleccionar la prueba. Mi objetivo es relacionar variables, correlacionar. Esa es otra prueba estadística. Mi objetivo es predecir un desenlace, etcétera, predecir un resultado. Eso es otra prueba. Entonces, vean cómo los objetivos, tanto principal como los objetivos específicos, pues tengo que tener mucho cuidado en qué quiero en cada uno de los objetivos para poder seleccionar la prueba estadística. Por supuesto, hay que considerar las características de la variable, ¿no? El tipo de variable que estoy estudiando en cada objetivo, en objetivo principal y específico, cuantitativo, cualitativa, que esto ya se lo saben, porque ya lo vimos en la clase pasada y ahorita hicimos un ejercicio antes de esta sesión para determinar el tipo de distribución. Entonces, pues ahí ya se lo saben bien para que ustedes puedan hacer el tipo de determinación de la distribución o al menos describirlo, ¿no? En su protocolo. Si tiene distribución normal, con estos criterios o estos supuestos, utilizarán qué tipo de medidas de tendencia central, qué tipo de medidas de dispersión y posteriormente describir qué tipo de prueba estadística. Las cualitativas también, ya hablamos de las nominales, dicotómicas, ordinales. Entonces tengo que determinar bien qué tipo de variables tengo. Entonces, este cuadrito es muy didáctico. Si quieren tomarle una foto sería algo adecuado. Es adaptado del cuadrito de pruebas estadísticas que viene en el suplemento, de la revista médica del IMSS, del CAIC, que por supuesto todos ustedes tienen, ¿no? Entonces, objetivo del estudio, demostrar diferencias. Es muy común que se ponga aquí asociación entre variable A y B, ¿no? Entonces, si quiero yo demostrar una diferencia, comparar o quiero asociar, me tengo que quedar en estas dos columnas, en las moraditas, ¿sí? Si quiero yo correlacionar, que la correlación es una proporcionalidad entre variables, o también mostrar una relación, no es causa-efecto, ojo, tengo que quedarme con estas pruebas que están en la columna verde. Si quiero yo hacer una predicción de un desenlace, predecir un desenlace propiamente, tengo que utilizar regresiones, ¿no? Regresiones lineales, aquí regresiones logísticas para variables aquí está la regresión logística para variables cualitativas, o también hago curvas de supervivencia, ¿no? Curvas de supervivencia en análisis bivariado, que serían los riesgos Kaplan-Meier, curvas de Kaplan-Meier, o multivariados, que serían los riesgos proporcionales de Cox, ¿no? Acá puedo hacer también otra prueba un poco más compleja que se llama ANCOVA, ¿no? El tipo de muestra, ¿a qué se refiere no relacionado o relacionado? Cuando una variable es medida en dos tiempos diferentes, o sea, están relacionadas una dependiente de la otra. Ok, Mauricio, exacto. Entonces, tiene que ver con el número de mediciones, ¿no? Entonces, yo aplico una intervención educativa
para disminuir peso, talla, no sé, riesgo cardiovascular, algunos parámetros de algún biomarcador, etcétera, en un grupo, ¿no? El día de hoy, y ese mismo grupo se lo aplico en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses. Eso se denomina relacionado, ¿de acuerdo? Eso es relacionado, que se va que se va a volver a medir ese grupo de sujetos, ¿no? Por eso se denomina relacionado. ¿Sí vamos todos? Sí. Ok. Y no relacionado, pues implica que la medición va a ser una medición única, ¿no? Que va a ser por eso se denomina una muestra no relacionada, ¿no? Porque la medición va a ser única, ¿no? Entonces, ustedes vean cómo si es relacionada o no, y ahí me dice qué prueba, ¿no? Por ejemplo, para TED Student, tengo la TED Student para muestras no, por eso ustedes ven TED Student para muestras no relacionadas, TED Student para muestras pareadas o relacionadas, ¿no? Y vean cómo la TED Student es para variables cuantitativas, ¿sí? ¿Sí estamos? Cuantitativas. Y me dice aquí grupos. Si tengo 2 grupos, utilizo TED Student. Si tengo 3 grupos, ¿a qué se referirá esto de grupos? Si tengo 3 grupos y una variable cuantitativa, utilizo ANOVA. ANOVA de una vía. Hay muchos tipos de ANOVA. Cuando son más de 2 mediciones, ¿será eso de 3 grupos? Las mediciones más bien se refiere al tipo de muestra. ¿Pero qué Es sería esto? la clasificación dependiendo de la variable dependiente, ¿no? O sea, ¿cuántos grupos de comparación vamos a tener? Ejemplo. Por ejemplo, si estoy haciendo casos y controles, pues los grupos sería el grupo 1 es casos y el grupo 2 controles. O si estamos haciendo una corte, sería el grupo de expuestos y no expuestos. Ok, O sea, el grupo de comparación va a estar determinado por la variable dependiente. exacto. Entonces, eso es correcto pero en ambos ejemplos serían 2 grupos. Pero, por ejemplo, si yo tengo 3 grupos, sería, por ejemplo, si yo tengo un grupo de pacientes con algún trastorno mental y a un grupo de ellos les aplico terapia farmacológica, los que ustedes quieran. A otro grupo le aplico terapia individual y a otro grupo le aplico terapia de grupo. O sea, como cuando Entonces, hay 3 maniobras, por decirlo. exacto. En ese momento aplico ANOVA. Si son 3 o más, aplico ANOVA de una vía. Que es muy común que, por ejemplo, aquí las ANOVAs de una vía o de un factor, no basta la P. Las ANOVAs aplican algo que se denominan pruebas post-hoc, ¿no? Como son prueba de Bonferrioni o prueba de Townham, ¿no? Dependiendo de la varianza, ¿no? Entonces, vean cómo todo esto estamos dentro de variables cuantitativas. ¿Sí vamos? Variables cuantitativas. Entonces, si quiero mostrar asociación, diferencias, comparación, utilizo TDStudent, ya sea no relacionada o TDStudent para muestras pareadas. Y si son más de 3 grupos, como el ejemplo que les comentaba, utilizo ANOVA, ¿no? Aquí para el ANOVA no importa si es un grupo, un tipo de muestra relacionada o no relacionada. Si quiero mostrar relación, ¿qué será mostrar relación? ¿Alguien tiene en su protocolo relación entre algunas variables para verificarlo? ¿O qué será? ¿Quién quiere comentar algo de qué será esto de si mi objetivo es relacionar? Sí, por ejemplo, si está relacionado, no sé, el daño renal comparado con la hemoglobina glicosilada, ¿no? Ok, ok, sí, ese puede ser un ejemplo. Entonces, no sé, la tasa de la tasa de filtración glomerular con la hemoglobina glicada, ¿no? Entonces, ¿qué sería ahí? Mientras mayor tasa de filtración glomerular hay, ¿qué pasaría con la tasa de filtración? Ah, sería inversa, ¿no? Porque, bueno, Exacto. esperaría que... Entonces, ¿Ah? sube la tasa de filtración y baja la hemoglobina glicada. O al revés, perdón, sube la hemoglobina glicada y baja la tasa de filtración glomerular. Entonces, eso implica una correlación, ¿sí? Mucho ojo aquí, no implica una causa-efecto.
solo implica que si implica un término que se denomina proporcionalidad matemática, implica una relación. Ana Cano, adelante, por favor. Una duda, perdón. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre asociación y correlación? ¿Es algo lineal o algo así? No, no, no. Bueno, en asociar, nada más nos está diciendo, bueno, mejor explico el término ahorita de correlación. La correla, y ahorita nos regresamos a asociación. Correlación implica un movimiento, digámoslo así, entre las variables, una relación recíproca que puede ser inversa o directamente proporcional. Es decir, si sube la edad, ¿qué parámetro en el cuerpo puede subir o bajar? No sé, la presión arterial sistólica, ¿no? Si la edad aumenta, aumenta la presión arterial sistólica. Entonces, eso pues ocurre por la biología del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una correlación, pero no está implicando una causa-efecto, ¿no? Entonces, porque puede haber una presión que esté elevada, pero puede haber muchas otras causas, ¿no? Estilo de vida, dieta, la falta de ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí podría haber una correlación entre, entre estas dos variables. Entonces, ese es como el ejemplo, ¿no? El ejemplo de una correlación es una proporcionalidad matemática entre dos variables. O sea, tienen que guardar una relación recíproca, ya sea directamente proporcional o inversa a las variables. Ese es un criterio para hacer correlación o relación. ¿Y cuál sería la diferencia respecto a asociación? Si yo quiero asociar... por ejemplo, si yo quiero correlacionar por ejemplo, el control hipertensivo en unidades de primer nivel y quiero correlacionarlo con con el hecho de que el paciente pase a un consultorio de adscripción o a consultorio de urifil, hablando en primer nivel. No sé si quede más o menos el ejemplo. Entonces, o sea, quiero correlacionar si la unifila condiciona descontrol hipertensivo, o imagínense otra variable, adherencia terapéutica o alguna otra situación, ¿no? Entonces, ustedes en este ejemplo le verían una proporcionalidad matemática, o sea, que yo diga correlacionar la unifila o los sujetos que acuden a unifila y el descontrol hipertensivo o no sé, o alteraciones en la presión arterial sistólica o alteraciones en la adherencia terapéutica. ¿Ustedes cómo verían este ejemplo? Estaría cumpliendo el criterio matemático de proporcionalidad de una relación recíproca directamente proporcional o inversa. No. No, pues. Entonces, esa sería la diferencia entre asociar, o sea, ¿qué le quedaría más a este ejemplo que les acabo de poner? Asociar, comparar, demostrar diferencias, ¿no? Si aquellos sujetos que van a unifila versus los que van al consultorio de adscripción tienen una mejor adherencia, un mejor apego terapéutico, mejor control hipertensivo como variable dicotómica, o mejor control de la presión arterial sistólica o presión arterial diastólica como variables cuantitativas. Entonces, no sé si más o menos queda el ejemplo en ese sentido. Sí, queda más o menos el ejemplo. O sea, aquí apóyense mucho en los supuestos de las pruebas. Entonces, la correlación lo que nos está hablando es de una proporcionalidad entre variables. ¿Sí? ¿Sí queda más o menos el ejemplo Sí. respecto a... Sí, Gracias. sí, doctor. Apóyense un poquito en los supuestos. Que ojo aquí, digo, es ya cosas de la maestría, pero hablando de correlaciones, hay un montón de tipos de correlaciones, ¿eh? O sea, yo les estoy dando ahorita las cuestiones generales, pero las correlaciones hay un montón. Hay correlaciones tetracóricas, hay correlaciones geométricas, hay un montón. Entonces se puede utilizar en otro tipo de variables, pero el principio base es ese, la proporcionalidad. Si tienen duda, voy a asociar o correlacionar, piensen, regresen, reflexionen. Hay una proporcionalidad matemática, si no,
¿sale? A no ser que utilicen estas correlaciones que son mucho más complejas, pues ya, ya sería otra cosa. Pero si no, quédense con esta situación que es el principio general, que es la proporcionalidad, ¿ok? Entonces, mucho ojo aquí cuando propongan Pearson, Spearman o el coeficiente de pi. Aquí me dice si es cuantitativa y tiene sus supuestos para la cuantitativa de distribución gaussiano normal, cuantitativa de distribución libre Spearman, y si es cualitativa dicotómica, coeficiente de pi, ¿sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. Ahorita vamos a ver un poco a detalle cada una de ellas, ¿no? Y bueno, si mi objetivo es predecir un desenlace, ¿no? Entonces, utilizo las denominadas regresiones. Que las regresiones partimos a partir de la regresión lineal, que es una regresión totalmente cuantitativa. El desenlace en una regresión lineal, ojo aquí, si están proponiendo una regresión lineal, tiene que ser cuantitativo, ¿ok? Y la variable que ustedes estén proponiendo tiene que ser cuantitativa de distribución gaussiana, ojo, de distribución normal. No existen modelos de regresión lineal para variables que no tengan una distribución normal o gaussiana. ¿Sí? Si alguien está proponiendo esta prueba, entonces mucho ojo. Si no la están proponiendo, no pasa absolutamente nada. Si el desenlace en una regresión es tiene que ser una variable cualitativa dicotómica, únicamente binaria de dos opciones. En ese momento utilizo una regresión logística, ¿sí? O también las curvas de supervivencia, ¿no? De Kaplan-Meier o riesgos proporcionales de Cox, que tienen un desenlace que es cualitativo dicotómico. Entonces, estas son las consideraciones que tienen que tener respecto a los modelos, regresión lineal, o regresión logística o curvas de supervivencia o de Kaplan-Meier, ¿sí? Tienen desenlaces cualitativos dicotómicos y acá tenemos un desenlace que es un desenlace cuantitativo, ¿no? Ejemplo, aquí en el caso de las regresiones, por ejemplo, si quiero predecir, no sé, el porcentaje de grasa corporal de una persona y lo quiero predecir a partir de otra variable, como puede ser pues no sé, a lo mejor va a sonar un poco absurdo, pero nada más para cuestiones del ejemplo, no va a partir de una variable que puede ser peso, a partir a lo mejor de parámetros bioquímicos, a partir de, de colesterol, de sus fracciones, de triglicéridos, y a partir de estos quiero predecir el porcentaje de grasa corporal, ¿no? O alguna situación por el estilo. Aquí decirles que pueden hacerse modelos simples, o sea, nada más puedo utilizar una variable para el desenlace, en este caso, de grasa corporal, o puedo utilizar varias variables, y esos son modelos multivariados, ¿sí? O sea, es decir, esta columna, aquí ya estamos hablando también de modelos multivariados. La regresión logística, lo mismo, ¿no? Quiero predecir si hay mortalidad o no a partir, no sé, en sujetos con, pues a lo mejor con COVID-19, a partir de si tienen esquema de vacunación completo, si tienen una vacuna, si recibieron oseltamivir o no, si recibieron algún tipo de tratamiento en específico, etcétera, etcétera. Entonces puedo hacerlo, reitero, con una sola variable sobre otra variable que es dicotómica, o puedo incluir varias variables. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las regresiones. La contraparte, digamos que todas estas de acá arriba se denominan pruebas paramétricas. Hay algunos matemáticos que no les gusta el término, pero pues finalmente está descrito. ¿Y por qué se llaman pruebas paramétricas? Porque utilizan parámetros matemáticos muy específicos, muy objetivos, ¿no? Como puede ser la varianza, como puede ser la desviación estándar, como pueden ser intervalos de confianza, como pueden ser algunos otros parámetros, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. O sea, todas estas, bueno, con excepción de estos sí van a tener intervalos, pero son con estos dos de acá, se denominan pruebas paramétricas por esa situación, ¿no? Que utilizan parámetros matemáticos muy específicos. La contraparte es esta, ¿no? Que son todas estas de abajo, que son las pruebas no paramétricas,
Así las van a encontrar en la literatura, como para pruebas estadísticas no paramétricas, ¿sí? Y bueno, la contraparte de una t-de-student, si yo tengo una variable y no tiene distribución normal, no voy a usar la t-de-student. ¿Cuál uso? Udeman, Whitney. La Udeman-Whitney hace lo mismito de la t-de-student, pero es una variable cuantitativa que tiene una distribución normal y me va a sacar la diferencia entre dos grupos. Si son 3 grupos los que yo tengo, pero tiene una distribución libre, utilizo Kruskal-Wallis. Estas van a ser como que las más comunes, ¿eh? O sea, estas de t-de-student y ANOVA, así como Udeman-Whitney y Kruskal-Wallis, van a ser como que las más socorridas en sus protocolos, ¿sí? Probablemente van a ser también modelos de regresión, pero estas van a ser así como que de cajón, van a ser así como que las básicas que tienen que describir en sus protocolos, ¿de acuerdo? Y bueno, si son variables relacionadas que voy a medir 2 veces o más, por ejemplo, se aplica mucho en casos de intervenciones educativas, etcétera, etcétera. Puede ser Wilcoxon, el caso de que sea relacionada y 3 grupos Friedman, ¿no? Y aquí está la famosa prueba de chi cuadrada, ¿no? La chi cuadrada es una prueba muy, muy, muy socorrida. Y bueno, la utilizamos en pruebas, en variables cualitativas dicotómicas para grupos no relacionados, ¿no? Ya sea, vean, de 2 o de 3 grupos, porque puedo tener abajo varias categorías, ¿no? Que ahí cambia, hay subtipos de chi cuadrada, eso también que lo sepan. Hay chi cuadrada de Pearson, hay prueba exacta de Fisher o test exacto de Fisher, prueba de tendencia lineal. Todas son chi cuadradas, van a depender de ciertas características en lo particular, ¿ok? Y si es una muestra que es relacionada, que voy a medir antes y después de alguna intervención, de alguna situación, una maniobra en lo particular, se denomina prueba de McNemar, ¿no? Vean aquí cómo, perdón, me regreso tantito, en la cualitativa ordinal en medio también puedo, si son ordinales, perdón, utilizo Wilcoxon o Friedman, ¿sí? En este apartado, ¿sí? Entonces, bueno, aquí comentarles antes de que se me olvide, no hay pruebas, pues en realidad malas ni buenas, ¿eh? O sea, no porque voy a hacer una chi cuadrada y tú vas a hacer una correlación de Spearman o de Pearson, pues mi prueba está mal y la tuya está perfecta. No. Entonces, quítense de la cabeza esa situación de que haya pruebas y malas. Lo que hay es pruebas pertinentes, pruebas que sean al lugar con base en mi objetivo principal y mi objetivo específico. Entonces, no porque pongan chi cuadrada, digo, oye, pues está muy limitado, está mal, el comité tutorial me va a decir que no me van a aceptar. No, lo que tienen que poner es que sea el lugar que sea congruente con el objetivo, ¿de acuerdo? Y también todas las pruebas estadísticas tienen potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la probabilidad de demostrar diferencias cuando realmente las hay. O sea, eso es potencia estadística. A veces se menciona mucho potencia en el diseño. Eso no es correcto. O sea, el diseño es una cosa. O sea, si yo voy a hacer un diseño transversal, un diseño de causas y controles, un diseño de corte, eso es una situación, el diseño, pero los diseños no son los que tienen la potencia, lo que tiene la potencia es la prueba estadística, ¿sí? O sea, la prueba estadística de mi diseño, de mis objetivos, es la que tiene la potencia, y la potencia es esa situación o el poder estadístico, la probabilidad de verdaderamente demostrar diferencias o rechazar la hipótesis nula cuando tengo que rechazarla. Eso es el poder estadístico, así es como está descrito. Si yo rechazo la hipótesis nula, me quedo con mi hipótesis de trabajo y por lo tanto estoy demostrando diferencias. ¿Sí vamos? Porque a veces se comenta mucho eso en algunos protocolos, etcétera, etcétera, la potencia en la prueba estadística. No es perdón, en el diseño, no es en el diseño, sino es en la prueba estadística. ¿De acuerdo? Sí, aunque yo tengo una corte fenomenal, muy grande, multicéntrica, multinacional, gigantesca, pero si no utilizo la prueba estadística adecuada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Pues no demuestras nada. Exacto, va a haber error. A lo mejor voy a asumir diferencias cuando no las hay, ¿no? Ese es el error tipo 1. O al contrario, a lo mejor voy a considerar que no hay diferencias
cuando sí las había. Ese es el error tipo 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que les comentábamos en las diapositivas anteriores, realmente demostrar las diferencias, pero demostrarlas cuando sí las hay o descartarlas cuando realmente no las hay. Esas son las posibilidades de error, error tipo 1 y error tipo 2. Entonces, es por eso que es muy importante que seleccionen la prueba estadística adecuada. No hay buenos ni malos. Lo que hay, pruebas al lugar, pruebas que le queden a la persona, sacos, batas, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean, vamos a ver este ejemplo, ¿no? Dice, demostrar diferencias. Diferencia en el valor de glucosa en pacientes con diabetes que recibieron un hipoglucemiante A en relación con un hipoglucemiante B. Entonces tenemos el fármaco A, tenemos el fármaco B, esa es la maniobra, nuestro estado basal, nuestro estado inicial, es sujetos con diabetes, con ciertas características que ya se determinaron en la inclusión, y mi parámetro es ver si mejora la glucosa en ayuno, ¿no? Entonces, ¿cuál prueba utilizaríamos aquí? ¿Un fármaco A, un fármaco B? Pues ahí depende del tipo de Mac. grupo. Ah, ¿TED Student, doctor? ahora vamos a suponer que es un grupo, sí. TED Student, podríamos utilizar TED Student. ¿Están de acuerdo? ¿Todos y todas? Pues tal vez se puede ocupar una T pareada si el mismo paciente es el control. Ok, si fuera, si tuviéramos, si a lo mejor yo les pusiera, bueno, vamos aquí con tiempo 1 y tiempo 2, entonces ahí sería, tiempo 1 y tiempo 2 sería relacionado. Bueno, Udeman-Whitney También habría también que puede saber ser. su distribución, ¿no? Antes de decidir la prueba Exacto. de... Exacto, entonces lo primero que, o sea, realmente lo mencionaron la T, mencionaron la Udeman-Whitney, es correcto. ¿Qué tendría que hacer? Determinar el tipo de distribución de la pura variable, ¿sí? A veces se comete el error de determinar el tipo de distribución en función ya de la otra variable. Ahí va a cambiar el tipo de distribución. Tengo que determinar el tipo de distribución solito, ¿sí? Y el tipo de distribución me va a dar la prueba, ¿no? Como es una variable cuantitativa, si tiene en este caso, pues serían dos grupos, ¿no? El grupo A y el grupo B, ¿no? Si tiene una distribución normal o gaussiana, como bien señalaron, utilizamos una T de Student. Si tiene una distribución que sea libre o una distribución no gaussiana, en ese momento utilizo la U de Mann-Whitney. Y también, como decían, si a lo mejor tengo otro tiempo acá, le pongo tiempo 1, tiempo 2, en las mediciones, pues ahí correspondería T pareada regreso, o cruz Carguanes, ¿sí? Porque ya no puede ser ANOVA, ¿de acuerdo? Porque ya, entonces, porque es una muestra relacionada. Entonces, bueno, entonces está aquí. Y luego acá, si existe, vean, diferencia en la carga viral de pacientes con VIH antes y después de la administración de un fármaco. Entonces tengo pacientes con una determinada carga viral, les voy a aplicar un fármaco, y les voy a aplicar una maniobra. Entonces los voy a medir antes y los voy a medir después, ¿no? Para ver si mejora la carga viral con un fármaco, con una maniobra, ¿no? Estado basal, maniobra de desenlace, pero hay dos mediciones, medición previa y medición posterior a un fármaco. Y la variable es una variable cuantitativa. ¿Cuál sería? Pues si la distribución fuese normal, sería T ¿Pareada o pareada. Wilcox? Y si fuese libre, sería un de Mann-Whitney. Exacto, 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 exacto. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, Sí, regresa. Ok, perfecto. Entonces, aquí es antes y después, es decir, una muestra es una muestra que es relacionada, ¿no? Para una prueba, para una variable cuantitativa. Vamos a regresarnos para estar seguros, ¿no? Entonces, es una variable cuantitativa que es relacionada, ¿sí? Porque la estoy midiendo. Bueno, vamos a asumir que que tiene una distribución gaussiana. Entonces, relacionada antes y después, entonces le toca, son, ¿por qué son dos grupos? Porque es un grupo antes y es un grupo después. Entonces, le tocaría la T pareada, ¿cierto? Entonces sería Sí. Wilcoxon O la Wilcoxon. otra.
Exactamente, entonces podría ser T pareada en el caso de distribución gaussiana y sería en el caso de una distribución libre, tendría que ser la prueba de Wilcoxon, ¿no? Que también se aplica para cuantitativa con distribución libre, ¿sí? Entonces, porque son relacionadas. Y la Udemann-Whitney nada más la aplico para no relacionadas de dos grupos, ya sea cuantitativa normal o de libre distribución, ¿sí? Entonces, este cuadrito siempre es, o el que está en el suplemento, es importante que siempre lo traigan cuando hagan este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, relacionada, de acuerdo al ejemplo, sería la T pareada o Wilcoxon, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas? O sea, siempre pues es bueno consultar el cuadrito, ¿no? O sea, hay pruebas que ya las usamos tanto, ¿no? Las primeras, como la T, la U, Kruskal-Wallis, ANOVA, chi cuadrada, que ya no hay tanto, o incluso las regresiones o las correlaciones, pero hay unas que se usan con un poquito menos de frecuencia, ¿no? Como Friedman o Wilcoxon, no por eso no hay que usarlas, ni mucho menos, pero hay algunas que son un poco más ocurridas que otras, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, gracias. Ok, entonces, si el objetivo del estudio es mostrar una relación y entre paréntesis correlación, si ustedes meten buscan algún artículo en PubMed o en alguna otra base de datos, correlación entre algunas variables que ustedes eh, quieran buscar, yo creo que en un 95% o más, si la palabra en inglés es correlación, prácticamente van a tener correlaciones de Spearman y de Pearson, o algunas otras de las correlaciones que no son tan típicas. Entonces, aquí dice dependencia estadística entre dos o más factores. Eh, ¿se entiende esto de dependencia estadística entre factores? Sí, es lo que bueno, yo entiendo con la dependencia estadística quiere decir que conforme el valor del X va a incrementar o disminuir el valor de Y. O sea, las dos variables tienen un comportamiento paralelo entre sí, inverso o, bueno, positivo o negativo. Ujú, sí, es correcto. Entonces, nuevamente, pruebas de correlación implica una proporcionalidad matemática, una relación directa o inversamente proporcional entre las variables, ¿sí? Lo que pasa es que a veces mucho esto de la dependencia entre factores, esto lo pueden encontrar en algunos libros, en algunos artículos, en algunos protocolos que revisen, que asesoren quizá. Por ejemplo, en la chi cuadrada, ¿no? La chi cuadrada, que es una tabla de 2 por 2, hablando de la chi cuadrada de Pearson, a veces se puede describir, ¿no? Eh, para, eh, para analizar, para comparar la diferencia entre factores, lo pueden poner así. Se utilizará la prueba chi cuadrada de Pearson, considerándose una P menor a 0,05 como dependencia entre los factores, ¿no? O asociación estadísticamente significativa. Entonces, más o menos, a veces los términos como que se superponen en ese sentido, pero cuando vean dependencia entre factores, se refiere a eso, ¿sí? Pero para efectos de la relación también lo podemos considerar así, aunque ya vimos el ejemplo, cuál sería más ad hoc para asociar o comparar, y en el caso de una correlación, consideren una proporcionalidad entre variables, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿no? Que si la variable, aquí va hacia arriba, esta es una correlación positiva, ¿no? Y la que está hacia abajito es una correlación negativa, ¿no? Vamos a ver ahorita si hay algún ejemplo, si lo podemos ejemplificar. Bueno, aquí hay uno. Vean, por ejemplo, este es un gráfico de correlación entre el tiempo total de lactancia materna, dice aquí, y alteraciones en la densitometría ósea en fémur y en columna lumbar, ¿no? Y vean, el valor de P es de 0,005. ¿Qué asumen ustedes con esto, con esta P? Pues que tiene, bueno, que es estadísticamente significativo, pero como que va hacia abajo, ¿no? Como que Ok, negativo, entonces, ¿no? Correlación negativa. muy bien. ¿Alguien más?
Pues se Asum- puede decir, sí, se puede decir que pues tienen una relación y que es estadísticamente significativa, pero al ver la R tiene un valor pues negativo. Entonces, pues es una relación, o sea, ajá, es una relación negativa. Ujú. Pero recuerden que el principio es una proporcionalidad, uno, y hay una relación que puede ser directamente proporcional, o sea, como positiva o inversa, negativa. Entonces, con base en el supuesto matemático de las correlaciones, pues sería indistinto, ¿no? Si es positiva o negativa. Con esto ustedes asumirían que el tiempo de lactancia o el que dar lactancia en ciertos días, etcétera, etcétera, puede condicionar alteraciones en la densitometría de fémur o lumbares con esto, con esta P y con esta R. Es una correlación baja, aunque sea significativa, es baja, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente, entonces vean, primero tienen que saber que la correlación es dependiente del tamaño de muestra, ¿sí? Mientras más le suban al tamaño de muestra, la P va a ser estadísticamente significativa. Pero ojo, el hecho de que la P sea estadísticamente significativa no nos está diciendo nada, más que el tamaño de muestra fue muy importante. Efectivamente, como decía la doctora, lo que tengo que verificar es un coeficiente que se denomina coeficiente de correlación, que es el coeficiente R, ¿sí? Este coeficiente, en el caso de las alteraciones parafémures, de menos 0,11. Entonces es un coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a medida que incrementa la lactancia materna, pues puede bajar un poquito las características óseas de la densitometría de fémur, ¿no? O alterarse, ¿no? O sea, pero es una correlación muy baja. La correlación mientras sea mayor a cero y más se acerque a uno, es más alta. De hecho, eso sería una correlación perfecta. Entonces, y al revés, ¿no? Mientras más se acerque el coeficiente de R o el coeficiente de correlación al cero, es una correlación baja, ¿no? Prácticamente inexistente, no significativa, como en este caso del ejemplo. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, a multiplicar punto 11 por punto 11? Es decir, elevar al cuadrado este. No importa que sea negativo, de todos modos se va a convertir en un número positivo. Elévenlo al cuadrado, Punto 0,120. Ajá, punto ahora 0,121. multiplíquenlo por 100. 1,21. 1.21. Ok, 1.2. Entonces, vean, lo que acaba de obtener la doctora es algo que se denomina un coeficiente de determinación. ¿Qué está diciendo? Que el 1.2% de las alteraciones en fémur en la desintometría de fémur, se deben a la lactancia, o sea, un 1%. ¿Sí? Entonces, como que ya empieza a tener más sentido, ¿no? La prueba. Entonces, realmente, pues no está impactando nada. No está impactando absolutamente nada la lactancia materna, ¿no? Hay 98.8% de variables que realmente pueden impactar en las alteraciones de fémur o de lumbares, pero no el tiempo de lactancia. Pero si aquí nos quedamos nada más con la P y no sabemos esta cuestión de los coeficientes, pues vamos a asumir situaciones, resultados y quizá aplicar en la clínica cosas que no son, ¿sí? Entonces, si quedó este ejemplo, entonces, ¿cómo lo redactaría? Por ejemplo, si yo quisiera redactarlo en el protocolo, yo sé que no es finalmente es con fines didácticos para correlacionar el tiempo de lactancia con la densitometría ósea en fémur, se utilizará la prueba de correlación de Spearman o de Pearson con base en los supuestos de normalidad, considerándose una R diferente de cero, ¿sí? Es decir, que si la R es diferente de cero y mientras más se acerque al 1,
sería un coeficiente bajo, un coeficiente moderado o un coeficiente alto. Ahí hay varias clasificaciones. No me voy a meter ahorita en la clasificación del coeficiente, no es el sentido ahorita, sino que tengan como que las consideraciones generales, pero esa sería la forma en que ustedes lo redactarían en el protocolo. Pero siempre y cuando recuerden que las variables tengan proporcionalidad. Si no, pues no tiene caso. Mejor propongan una prueba de asociación. ¿Sí vamos? Y recuerden que siempre la correlación va a ser dependiente del tamaño de muestra. O sea, si el tamaño de muestra es bueno, la P va a salir estadísticamente significativa. Pero como ya comentamos, pues eso no nos está diciendo nada. Y este se llama coeficiente R, coeficiente de correlación, y el que ustedes calcularon es el coeficiente de correlación, o también se denomina R cuadrada. ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Sí vamos o no? Entonces ahí aplicamos una prueba nada más de correlación, o sea, no de asociación. No, Eso es es. de correlación. Acuérdense, correlación, piensen en la proporcionalidad. Hay proporcionalidad entre las variables o no las hay. Reitero, y hago un paréntesis, hay muchas pruebas de correlación, pero son matemáticamente más complejas, porque son pruebas que se llaman tetracóricas, geométricas, etcétera, etcétera. Eso ya es tema de maestría del cuarto semestre o del doctorado. Pero para efectos ahorita de que ustedes están redactando, afinando, mejorando el protocolo que van a presentar en el IPN, que lo van a presentar aquí en el curso propedéutico con la doctora Roy, tienen que pensar qué variables en los objetivos y tienen que redactar en el plan de análisis estadístico, ¿no? Entonces, para la relación o se relacionará la variable A y B, etcétera, etcétera, mediante la prueba de correlación de Pearson, de Spearman, etcétera, etcétera. Considerando un R, que es un coeficiente de correlación diferente de 0, porque lo que se busca es que el coeficiente llegue a 1, que el 1 es el 100%, o sea, que es imposible que encuentren un artículo con una correlación de 1, ¿no? Más o menos alrededor del parámetro de 0.8 es una correlación pues muy alta. Entonces, y se considerará así, lo mismo la estadística estocástica, una P estadísticamente significativa menor a 0.05, ¿no? Pero recuerden que aquí en el caso de las correlaciones, una P no basta, ¿no? Una P, pues, es muy limitada, ¿no? Y más en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, ese sería cómo tendría que quedar su redacción, ¿no? En el plan de análisis estadístico. Bien, entonces seguimos. Entonces, si yo quiero predecir un desenlace, vean aquí viene un ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un sujeto de 60 años que tenga sobrepeso y sedentarismo desarrolle diabetes, ¿no? Si yo quiero predecir un desenlace, ¿qué prueba habíamos comentado? ¿Qué pruebas? ¿Sería la regresión Regresiones. logística o regresión lineal? ¿Qué regresión logística si el desenlace es? Dicotómico, Dicotómico. Regresión lineal si el desenlace es? cuantitativo. Excelente. Entonces, Normal. ese es el parámetro, ese es el parámetro de las regresiones. Entonces, esta es la fórmula, no me voy a meter ahorita con la fórmula, ni vamos a hacer ahorita el ejercicio probablemente de la fórmula porque no es la intención, pero sí que sepan que esta Y se denomina, este es el valor de Y esperado, esta es la variable, la variable resultado, la variable efecto, el estado, el desenlace, hablando del modelo arquitectónico. Y es igual a algo que se denomina A, o es el valor también que se denomina X0, o el valor basal, ¿no? Que es este que está aquí. El valor de Y cuando la X vale 0, ¿no? No se preocupen ahorita por la fórmula. Esto, esta fórmula la van a ver en la maestría, y a esto nada más se le suma una variable, ¿no? Que en este caso es la probabilidad de que se desarrolle diabetes. Aquí sería diabetes. Aquí yo le pondría sobrepeso, le pondría triglicéridos, le pondría alguna otra situación, le pondría, no sé, alguna otra variable, algún otro factor, ¿no? Que puede impactar en el desarrollo de diabetes en sujetos con 60 años. Entonces, lo único que se hace es esta ecuación. Estos se llaman betas, beta 1, beta 2.
y esto se multiplica por el valor de la variable, ¿no? O sea, yo pongo aquí alguna, no sé, algún valor en cuanto a la glucosa, sí, puede ser incluso la misma edad, ¿no? Cambios en la misma, por cada año, cuál es el cambio unitario en algún parámetro bioquímico que pueda alterar la glucosa, ¿no? Entonces, estos se denominan betas, ¿sí? Entonces, esto es como se conforma una regresión, tanto lineal como una regresión logística, ¿no? Nada más que para una regresión lineal utilizo simple, también se denomina simple, utilizo nada más una variable, y si quiero hacer un modelo ya multivariado, puedo ponerle beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, y lo único que hago es sumarlo. Esto se puede hacer de forma manual si son poquitas variables, pero si son muchas, pues hay que hacerlo, por supuesto, en el SPSS, ¿sí? Entonces, en términos generales, esto es la regresión, ¿no? Aquí hay bueno, aquí ya el ejemplo ya se desarrolló. Acá igual, ya se hicieron sustituciones con prevalencias, con sobrepeso, con vida sedentaria. Aquí no me voy a detener tanto para poder ver un poquito nuevamente las pruebas más comunes, ¿no? Que ahorita vienen a continuación. Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué considero el tipo de variable? Si es cuantitativa, con distribución normal, si es cuantitativa con libre distribución, o cualitativa ordinal, si es cualitativa dicotómica. El tipo de muestra, que ya vimos a qué se refiere el tipo de muestra, relacionada, no relacionada. Si quiero demostrar, asociar o comparar, me quedo en esta. Si son dos grupos, Ted Studen, Udeman-Whitney, Wilcoxon o chi cuadrada. Si son tres grupos, ANOVA de una vía o de un factor, Kruskal-Wallis, Friedman o chi cuadrada. Si quiero mostrar relación, me quedo con la prueba de correlación de Pearson o la prueba de correlación de Spearman en el caso de variables cuantitativas con una distribución normal o que tengan variables también ordinales. El coeficiente de pi para también mostrar relación o proporcionalidad, pero vean la proporcionalidad entre variables cualitativas. Esto tiene más supuestos. Entonces, o si quiero predecir un desenlace, me quedo con la regresión lineal o la regresión logística. ¿De acuerdo? Entonces, tipo de variable, tipo de muestra, el objetivo, y si quiero mostrar relación o desenlace. Entonces, esto es lo que tengo que considerar siempre que seleccione la prueba estadística, y la prueba estadística se va a seleccionar el objetivo principal, pero también para sus objetivos específicos, mismos que ustedes ya colocaron en su cuadro de operacionalización de variables, y de ahí lo van a descender al plan de análisis estadístico lo más detallado que ustedes puedan. Entonces, bueno, esta diapositiva es en relación al tipo de muestra. Esto ya lo comentamos. Muestra relacionada, comparan antes y después al mismo grupo. Muestra no relacionada, estudios con distintos grupos. Y pueden ser varios grupos, ¿no? Yo les daba el ejemplo hace rato de tres grupos. Pueden ser incluso más 4, 5, 6 grupos, nada más que aquí tengan cuidado. Mientras más grupos hay algo que se denomina un fenómeno matemático que se denomina multiplicidad. Este fenómeno matemático, a mayor cantidad de grupos que estoy comparando, la P va a salir estadísticamente significativa, que eso es algo que les muestran mucho en los artículos. Entonces, pero esto es algo que no es real del todo, o no está totalmente completo, ¿no? Porque les puede salir una P estadísticamente significativa, pero ahí en ese momento, en el caso de que sea estadísticamente significativa, se tienen que ejecutar pruebas que se denominan post hoc, porque esas pruebas nos van a cambiar el valor de la P, nos van a hacer algo que se denomina ajuste del alfa, para ver qué valor de P tengo que considerar para asumir diferencias. Ya no va a ser P de 0 menor a 0.05, sino va a ser mucho más baja. C puede ser menor a 0.01 o 0.001 o alguna situación así. Eso yo lo tendría que considerar como la P verdaderamente estadísticamente significativa, y tendría que verificar entre qué grupos son, ¿no? Porque ya habría muchas comparaciones, ¿no? Entonces, esto nada más para que lo consideren.
Ok, entonces vamos a ver un poquito los supuestos generales de las pruebas. Entonces, la T de Student busca diferencia, hacer una diferencia, comparar o asociar entre grupos. ¿Qué es lo que nos hace realmente la T de Student? Nos genera una diferencia de medias. La utilizamos, también se conoce así, T de Student o diferencia de medias. Así viene en diversos artículos, en diversos libros, ¿no? Tiene que tener una distribución normal o gaussiana. Ya saben ustedes los criterios o supuestos para determinar una distribución gaussiana. Muestras independientes, aunque sabemos que hay una T de Student pareada, ¿no? Entonces, aquí faltaría el apellido T de Student para muestras no relacionadas. Entonces, traten siempre de ser muy descriptivos al momento de redactar, ¿no? T de Student para muestras no pareadas, chi cuadrada de Pearson, etcétera, etcétera, ¿no? Una característica, y que van a ver a fondo en la maestría es que la T de Student como parte del proceso de ejecución de la prueba, nos valora las varianzas. Si las varianzas son iguales o si las varianzas son diferentes. Es decir, términos que denominamos homocedasticidad o heterocedasticidad en las varianzas mediante una prueba que se llama de Levin. Y con base en ello es que yo voy a leer un determinado parámetro matemático en el programa donde la esté ejecutando, ¿no? Llámese SPSS o algún otro programa. Aquí les puse brevemente cómo lo hacemos en SPSS. Damos analizar, comparar medias. De todos modos, el video se los va a compartir la doctora Ivonne. Le doy T para muestras independientes. Pongo las variables a contrastar, que es una variable cuantitativa. Y luego me va a pedir una variable de agrupación que voy a poner por dos grupos. En opciones le doy el intervalo de confianza y en los resultados, lo que les decía, me va a dar una prueba de Levin, que sí comentarles aquí, esta prueba de Levin o prueba de varianzas se lee igual que la prueba estadística de normalidad. ¿Cómo se leía esa prueba? De hecho, la leyeron al principio, ¿no? Al principio de la sesión, ahorita. ¿Cómo leemos cómo interpretamos la P en la prueba para las pruebas de normalidad? Pues si es menor de 0.05, significa que no sigue una distribución, bueno, no sigue una distribución normal. Correcto. Si es menor de 0.05, sigue una distribución no normal. Digo, libre. Ajá. Perfecto, entonces tengo que considerar una P mayor, ¿no? Entonces, para que sea un poco más fácil esta cuestión, que consideren una P mayor a 0.05 en el caso de las pruebas estadísticas de normalidad para que asuma una distribución normal, ¿no? Es lo mismo aquí, tengo que tener una P mayor a 0.05 para que asuma una homogeneidad o igualdad en las varianzas, ¿sí? Y dependiendo de eso es que voy a leer el parámetro estadístico de la P, ¿no? Y bueno, voy a tener una diferencia entre las medias y esta diferencia entre las medias tiene que estar en un intervalo de confianza. Entonces vean la serie de parámetros, intervalos de confianza, varianzas, etcétera, diversas pruebas. Entonces por esto es que es la denominación de pruebas paramétricas, porque utilizan varios parámetros matemáticos específicos. Y bueno, sí son más precisas. No hay pruebas buenas ni malas, ¿eh? Eso reitero, simplemente hay pruebas pertinentes, pero sí las pruebas paramétricas tienen un poco más de mayor precisión. No por eso si ustedes ya tienen determinada una chi cuadrada o alguna cuestión la quieran cambiar, ¿no? Si es ad hoc, no hay ningún problema, no pasa nada, pero sí tenemos que tener la consideración de que, por ejemplo, la TDStudent, al ser una prueba paramétrica, pues tiene mayores parámetros de precisión para las diferencias. ¿Sí? Entonces, sí queda más o menos lo que hace la TDStudent. Entonces, sí queda más o menos lo que realiza la TDStudent, lo que nos va a ejecutar. Sí, doctor.
Ok, entonces la T de esto en lo que nos está dando, o bueno, si me da ahorita tiempo, es que tengo presentaciones en lo particular para cada una, pero por efectos de tiempo no nos va a dar. Pero entonces tengo yo una variable cualitativa, ¿sí? Y esa variable cualitativa la voy a dividir en dos grupos, o más bien, perdón, una variable cuantitativa que voy a dividir en dos grupos. Sí queda este concepto. Eso es lo que hace la TD Student. O sea, una variable cuantitativa me la divide en dos, como en el caso de, no sé, vamos a suponer una carga viral en sujetos de VIH, y esta carga viral los voy a dividir por, no sé, por grupos de edad, ¿no? O por sexo, entre sexo femenino y sexo masculino y sexo femenino, y voy a dividir en dos la carga viral. Y entonces me va a dar las diferencias de esta variable cuantitativa carga viral en el grupo de hombres y en el grupo de mujeres. Eso es lo que me está haciendo. Y la pregunta, ¿cómo sería? ¿Cuál es la diferencia entre la carga viral en hombres y mujeres con VIH, etcétera, etcétera? No sé si más o menos queda. ¿Sí queda más o menos el ejemplo? Sí, Ok, entonces eso es justo lo que me hace la TD Student. Una variable cuantitativa me la va a dividir en dos grupos para darme la diferencia, me va a sacar el promedio, porque ya quedamos que un supuesto es que tenga una distribución normal, me saca los promedios y me da la diferencia entre ambos. ¿Sí? O la presión arterial sistólica dividida en el grupo del fármaco A y el fármaco B, me saca la presión arterial sistólica y yo veo la diferencia entre los que se dieron en el fármaco A versus el fármaco B. ¿Sí? Eso es lo que me hace, lo que me ejecuta una TD Student. O sea, ¿cuál es el resultado? La diferencia de las medias y una P. ¿Sí? Entonces, bueno, porque la TD Student la van a usar, o sea, sí o sí la van a tener que describir, que poner en su protocolo, porque tienen variables cuantitativas, ¿no? Y tienen variables cuantitativas que estoy seguro que van a comparar, que van a asociar en función de dos grupos. Entonces, estoy seguro de ello. Entonces, por eso es importante que queden los principios generales y que de aquí lo puedan plasmar a su protocolo, ¿no? Bueno, la prueba de ANOVA. Aquí falta el apellido. ANOVA, hay ANOVAs de una vía o de un factor, así lo encuentran en la literatura, o ANOVA de más de una vía o de dos factores, ¿no? Entonces, ¿qué nos da el ANOVA? También nos da la media, perdón, la diferencia entre medias. Recordemos que ANOVA tiene también una distribución normal, nos hace un análisis de varianzas. Y sí veíamos en la tabla en las tablas previas donde vienen todas las pruebas estadísticas, es para muestras relacionadas y para muestras no relacionadas. Está basada al igual que la TD Student, en la prueba de Levin o prueba de F, que es una prueba para verificar. ¿Qué verifica esta prueba de Levin? Igualdad de varianzas o la homoscedasticidad, ¿no? Exacto, si son las varianzas iguales o diferentes. Perfecto, muy bien. Y aquí es lo que les comentaba, mientras más grupos tenga, mientras más grupos o incluso brazos o vías, tengo más probabilidad de error, ¿sí? Porque la P que diga menor a 0.05 con 5 grupos, 5 comparadores, pues no es real, ¿no? Tengo yo que hacer, se tienen que hacer lo que se denominan las pruebas post-hoc, que son de Bonferrioni o de Tamhan, dependiendo cómo son las varianzas, si son iguales o si son diferentes, y aquí me va a dar otro valor de P, ¿no? Mucho más bajo a 0.05 para que yo pueda realmente asumir diferencias y saber entre qué grupos están las diferencias. Bueno, y aquí están las ANOVA, post-hoc, varianzas iguales con Bonferrioni, varianzas desiguales con Tamhan. También puedo utilizar Tukey. Y acuérdense que la contraparte de ANOVA
es Kruskal-Wallis, ¿no? Kruskal-Wallis la utilizamos cuando la distribución es, ¿recuerdan qué distribución era Kruskal-Wallis, que estaba bajito? Exacto, o sea, Distribución libre. exactamente, es su contraparte no paramétrica de ANOVA. Si me sale una distribución libre, entonces utilizo Kruskal-Wallis, ¿no? Y en el caso de TD-Student, ¿cuál sería su contraparte? Sí lo mencionaron por ¿ANOVA? eh, ¿ANOVA? de Ah, la no es cierto. TD-Student. De la Human TD-Student. Whitney, ¿no? Wilkinson Human Whitney. o Udeman Woodman. Whitney, perfecto. Entonces, esas van a ser muy socorridas, ¿eh? La TD-Student, la Udeman Whitney y la Chi cuadrada. Aquí les puse brevemente cómo se ejecuta en SPSS, aunque finalmente estos son temas que van a ver a detalle en la maestría, ¿no? Le damos la opción analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, meto en variables listas de dependientes, donde pongo la variable cuantitativa y en factores pongo los grupos que estoy comparando. Puedo darle, aquí, bueno, para darle la prueba post-hoc, tengo yo que tener la P estadísticamente significativa. Si hasta este punto la P no me sale estadísticamente significativa, pues en ese momento ya no tiene caso hacer pruebas post-hoc, ¿no? Porque pues no hay diferencias estadísticas. Pero si puedo yo anticiparme ese paso y puedo solicitar pruebas post-hoc al programa para que me dé Bonferrioni o Tamham, dependiendo, puedo darle las opciones en los dos, dependiendo la varianza, ¿no? Y reitero, tiene que haber una P significativa para que yo pueda correr las pruebas post-hoc. Mauricio, adelante, por favor. Perdón, doctor, nada más yo quería, no sé si venía en la diapositiva anterior, ¿cuál es el supuesto o el criterio para yo poder ocupar una u otra prueba post-hoc? Ah, ok. Entonces, la prueba post-hoc se utiliza cuando el resultado entre la variable dependiente cuantitativa y por los grupos, como el ejemplo que les ponía, ¿no? Si voy a dar tratamiento farmacológico, tratamiento de terapia individual, tratamiento de terapia de grupo y algún otro tratamiento que ustedes quieran, o sea, ya tengo 3 o más grupos. Si el valor de P me sale significativo, 0.05, entonces en ese momento yo corro las pruebas post-hoc. Si no me sale estadísticamente significativo, no tiene sentido correr las pruebas. Ya no las corro, hasta ahí me quedo. Pero si me sale Ah, ok, estadísticamente doctor. negativo, en ese momento corro las pruebas post-hoc. ¿Por qué? Porque la prueba de P no me va a bastar, ¿no? Por ejemplo, miren, ayúdenme a hacer una operación. Hay una fórmula de Bonferrioni que se llama K es igual a K menos 1 entre 2. Si yo tengo 5 grupos, el tratamiento farmacológico, el tratamiento nada más con ejercicio, el tratamiento de terapia individual, terapia de pareja, terapia de grupo. Entonces, ayúdenme a hacer. El K es el número de comparadores para que vean el ejemplo. Entonces, multipliquen. El K es el 5, es el número de grupos. Entonces, si ustedes multiplican 5 y luego 5 menos 1 son 4. Si quieren, hagan el ejercicio, si tienen ahí donde anotar. La fórmula es K por K menos 1 entre 2. Entonces nada más hagan la sustitución. En este caso multipliquen 5 por 5 menos 1, que sería 4. ¿No? Y esto divídanlo entre 2. Y me dicen cuánto les da. Pues 2. Ok. Entonces ahora dividan 0.05, que es el parámetro de significancia estadística, o entre 2. 0.025. Exacto. Entonces, ¿qué significa ese valor de P? Que es el valor que yo necesito para asumir diferencias entre los grupos, considerando que tengo 5 grupos. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, Ah, es es lo la que decía. diferencia. ¿Sí Perdón. quedó? ¿Todos sí nos siguieron ahí?
Es lo que decía de que se ajusta la P, ¿no? Exacto. O sea, yo ya no voy a considerar, si yo tengo 5 comparadores, antidepresivos, terapia individual, terapia familiar, terapia de grupo, y no sé, si nada más lo dejo con dieta, ejercicio, 8 horas de sueño, no sé. Entonces, ese es el comparador. Si tengo 5 grupos a comparar, entonces es cuando hago esta operación matemática, ¿no? Entonces ya no, y ustedes ya les salió .02. Entonces ya no puedo considerar como diferencia .05, considero .02. Ok, doctor, muchas gracias. Ah, y bueno, de la pregunta iba un poquito más dirigida en saber cuáles, o sea, cuáles son los supuestos para ocupar Bonferroni o Tukey o Tamhan. O sea, Ah, ¿de qué depende de ello? sí, ahí nada más Ocupan cada uno. de la estadística. Ah, ok, ok, ok. Creo que estaba acá. Entonces, se puede describir así. Si las varianzas son iguales, se utilizará la prueba de Bonferrioni como prueba post hoc. Si las varianzas son desiguales, se utilizará la prueba de Tamham como prueba post hoc. Y finalmente hay que describir los dos en el protocolo, porque ustedes todavía no tienen los datos, pues por supuesto no saben cuál van a usar, ¿no? Entonces, pues hay que poner todas las opciones, no sé si vamos, todas las opciones posibles en el análisis, en la proyección del análisis matemático. Que hay matemáticos muy radicales que quieren que se coloque prácticamente una u otra, ¿no? Pero pues es imposible si no tengo los datos, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que hacer en su protocolo es tratar de ser lo más detallistas, lo más descriptivos en el plan de análisis estadístico. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. No, al contrario, gracias. Entonces, Udeman-Whitney, esta es mucho, 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 muy frecuente. Esta que se considera la prueba no paramétrica más poderosa. Ya comentamos el concepto de poder estadístico. ¿Qué es el poder estadístico? Por ahí lo mencionamos. Sería, Pero, sería uno menos beta, ¿no? Que es la capacidad de Ajá, decir y de encontrar diferencias cuando realmente las hay. exacto, exacto. Entonces, eso es el poder estadístico en los libros de bioestadística, en los artículos, viene así, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula porque realmente tenga que ser rechazada, que es finalmente lo mismo que mencionaron, ¿sí? Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué pasa? Me quedo con, mi hipótesis. exacto, con mi hipótesis de trabajo, ¿no? La cual está asumiendo diferencias, ¿cierto? Entonces, es lo mismito, nada más es una cuestión en cuanto a la semántica, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la estadística y las pruebas, finalmente todas estas pruebas que estamos viendo, ojo, son pruebas de hipótesis al final del día. Y toda la estadística va en función de rechazar la hipótesis nula. Nunca va, recuerden, nunca va en función de aceptar mi hipótesis de trabajo, sino va en función de rechazar la hipótesis nula. Porque la bioestadística se basa en el teorema de las probabilidades y a partir de ahí matemáticamente se determinó, se concluyó que es matemáticamente más viable rechazar una hipótesis nula que aceptar la hipótesis de trabajo, ¿no? Por eso todos los términos van en función de rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces el poder estadístico es eso, es correcto como me lo dijeron, o sea, es asumir diferencias cuando realmente las hay, pues, ¿no? O sea, rechazar, pero ahí en el libro les va a venir rechazar la hipótesis nula porque realmente deba de ser rechazada. Entonces eso es poder estadístico, ¿sí? Entonces, es un concepto que tienen que pues, tener en mente y que van a estar viendo a lo largo de la maestría. Entonces, prueba no paramétrica no más poderosa dentro de las pruebas no paramétricas. No requiere grupos del mismo tamaño. La t-Stone a veces requiere grupos que sean un poco homogéneos. Y al aceptar, al tener esta cuestión, esta característica, pues esta es una característica que hace también que se pierda el tipo de distribución gaussiana, ¿no? Porque la Udeman-Whitney, recuerden que es en el caso de una distribución. ¿Qué tipo de distribución hacemos aquí? Que es la contraparte de la t de Student.
Libre, una Es distribución. una distribución Paramétrica. libre. Entonces, perdón, aquí hay un error ortográfico. Entonces va a comparar medianas, ¿sí? Ya vieron ustedes las medianas, que es una mediana, y ya vieron. Entonces, ¿esta qué es lo que va a hacer? Nos va a comparar las medianas provenientes de una variable ordinal. ¿Puedo utilizar una variable ordinal? Sí. O lo más estadísticamente clásico es que sea una variable cuantitativa de libre distribución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la Udemann-Whitney? Nos hace un procedimiento para comparar las medianas de una variable cuantitativa. Entonces, eh, es lo mismo que, por ejemplo, en el ejemplo de la variable de hipertensión, ¿no? Si yo utilizo el fármaco hipertensivo A y el fármaco hipertensivo B sobre no sé, el control de la presión arterial sistólica, como es una distribución libre, lo que me va a comparar ahora no es el promedio, me va a comparar las medianas, ¿sí? Lo que me va a comparar, o sea, es la misma pregunta, pero lo que me va a estar comparando ya no es el promedio de la presión arterial sistólica, sino me va a comparar su mediana, ¿no? Y si estas tienen diferencias o si hay asociación o no, en función de los fármacos, ¿sí? Entonces, reiteramos, las medianas deben ser, teníamos en el cuadrito, de una muestra no relacionada. ¿De acuerdo? Si es relacionada, pues utilizo la prueba de Wilcoxon, si son dos grupos, o de Friedman, si son tres grupos. ¿Sí vamos? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, Sí, doctor. aquí tenemos la Udemann-Whitney. Entonces, en el SPSS, que les digo, esto no es todas estas cuestiones las van a ver a detalle, ¿no? Entonces, analizar pruebas no paramétricas. Vean, aquí hay una sección que me dice propiamente en SPSS, pruebas no paramétricas, muestras independientes, la Udemann-Whitney no nos ve muestras relacionadas. Y nada más hay una sección donde me dice campos de prueba, ¿cuál meto? La variable cuantitativa. En este caso sería la variable, la de presión arterial sistólica o presión arterial distólica. Dos grupos, ¿cuál? La cualitativa, grupo A, grupo B. Le doy a ejecutar, me va a comparar las medianas del grupo A, del grupo B y me va a dar un valor de P, ¿sí? Para ver si hay diferencias entre aplicar el fármaco A o aplicar el fármaco B y el cambio en la presión arterial sistólica. Es decir, me está asociando, me está comparando, me está mostrando diferencias. Entonces, me quedo con el valor de P, ¿sí? Y bueno, entonces la correlación indica la fuerza y dirección. Vean aquí cómo cambia un poquito. Fuerza y dirección de una relación lineal entre dos variables. Ahorita no me voy a meter tanto con el término lineal, pero es lo mismo a la proporcionalidad, ¿no? A la proporcionalidad matemática, una relación, pues sí, lineal, que puede ser directa, inversamente recíproca o inversamente proporcional entre dos variables. Simplemente hay un cambio, ¿no? Si una cambia, la otra pues también va a cambiar, ¿no? Por eso dice aquí, hay un cambio de los valores de forma homónima, ¿no? Si una cambia, la otra va a cambiar también. Mucho ojo aquí, no implica causalidad, ¿eh? Para nada implica causalidad, como el ejemplo a lo mejor a mayor edad, pues aumenta algún parámetro, ¿no? Como puede ser la presión arterial sistólica, eso no es causa-efecto, ¿no? Porque finalmente, puede haber muchas otras causas que me cambien la presión arterial. No sé si aumenta la edad también puede disminuir, puede haber sarcopenia, ¿no? A lo mejor. Pero puede haber otras muchas causas que generen sarcopenia, ¿no? Entonces, porque a veces se considera que la correlación implica causalidad, no implica causalidad, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan en mente, ¿no? Es la fuerza, el grado, en que dos variables van juntas, ¿no? En que dos variables van de la mano, valga el término. Y aquí vean cómo está la dispersión de los puntos. Es mucha, ¿no? Y vean la R, cómo es baja, ¿no? Y vean, por ejemplo, esta de acá o esta.
Estas son, no, aquí no importa si es una correlación positiva o relación negativa o positiva, eso no importa. Estas son positivas y estas son negativas, eso no importa. Lo que ustedes se tienen que fijar es el coeficiente de correlación. Entonces vean cómo en el punto 33 es mucha dispersión de puntos y, por ejemplo, aquí o este de acá, el punto 69, vean cómo los juntos se empiezan a acercar más. Vean aquí en el punto 98 o en el punto 92, vean cómo están muy cercanos. Y vean aquí cómo, cómo la R se acerca muchísimo, pues prácticamente está todos juntos, ¿no? Todos agrupados. ¿Sí vemos? O sea, esto es un 100%, que esto prácticamente es imposible que lo logremos, ¿no? Pero tener un punto de 69 hacia arriba es bastante bueno y de esto hacia abajo. Vean este de acá, el del punto 0,8, vean qué dispersión, prácticamente no hay correlación, está muy cercano al cero. Por eso la hipótesis es que la R es diferente de cero. Mientras más se acerque a 1, es mejor. ¿Sí vamos? Y aquí está el sentido positivo, si tiene un sentido lineal, un sentido exponencial o forma de U, ya son términos un poco más específicos de las correlaciones, si es fuerte, débil o prácticamente no hay ninguna correlación, ¿no? Ahí las clasificaciones varían. Sí, adelante. Este, ¿En qué momento podemos decir que con qué parámetro de valor la R es una correlación, digamos, que la podemos usar para decir que sí hay correlación? Ok, en bioestadística hay pues sí hay muchas situaciones en las que los valores no están exactos, no están bien determinados, ¿no? Por ejemplos rápidos, por ejemplo, el valor del cucuplot, si uno revisa libros o artículos muy actuales de bioestadística, no está determinado un valor objetivo del cucuplot. En el caso, les digo, de las correlaciones, van a encontrar diversas variaciones. Yo les recomiendo, aparte de los suplementos y del material que les ha proporcionado el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica, un libro que se llama Bioestadística Amigable, que es de Miguel Ángel González. Él es el autor. Ahí viene una clasificación bastante sencilla, donde el parámetro para considerar una correlación buena es una correlación es a partir de moderada hacia arriba, ¿no? Que sería de 0,6. De 0,6 hacia arriba es como que el parámetro general. Es una correlación moderada a 0,6 y 0,8 será una correlación buena, alta, ¿no? 0,9 sería una correlación muy alta. Entonces, el parámetro para efectos de tu pregunta sería a partir de 0,6. Aunque sí, reitero, van a encontrar varias clasificaciones. Finalmente, el sentido es el mismo, ¿no? Pero las clasificaciones no está homogeneizada, ¿no? O sea, no hay una homogeneidad absoluta en la clasificación de la correlación, pero sí pueden considerar ustedes arriba de 0,6 como una correlación que es moderada, y de moderada para arriba nos podemos quedar con ella. Sí, gracias. Bueno, ahorita ya estamos sobre el tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pues la intención de todo esto es que puedan plasmarlo en sus protocolos, que puedan redactarlo, que puedan tener esa proyección de ideas del plan de análisis estadístico del tratamiento, ¿no? Entonces, la prueba de chi cuadrada de Pearson, que nos faltó comentar por ahí un poquito más, es una prueba que nos está asociando, comparando o viendo la dependencia de factores entre dos variables cualitativas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comparar entre el hecho de tomar Coca-Cola y tomar agua de limón y el desenlace de desarrollar diabetes o no. Entonces, sí, ¿iban a comentar algo? Entonces, bueno, en ese escenario, en una tabla de 2x2, donde en las líneas coloco la variable que puede ser de exposición, que en este caso es tomar Coca-Cola versus tomar agua de limón, y en las columnas pongo el desenlace, que es desarrollar diabetes o no. Esta es la anatomía típica
de una tabla de 2 por 2, ¿no? En ese escenario, la chi cuadrada lo que me hace es sacar diferencias entre valores esperados obtenidos en mis casillas A, B, C y D, y me hace una operación matemática para valores esperados por el azar, por el error el aleatorio. ¿Y qué me va a obtener? Voy a obtener un valor de P que me dice que si es menor a 0.05 es estadísticamente significativo. Ojo, cuando tengo una tabla de 2 por 2, puedo obtener ¿qué? Puedo obtener a través de la chi cuadrada, puedo obtener riesgos. Es decir, puedo obtener un OR o puedo obtener un riesgo relativo. ¿De qué depende de esto? El OR o la razón de momios para estudios transversales o estudios de corte, y el riesgo relativo para diseños longitudinales, perdón, como puede ser, es una corte, ¿no? Y el OR y la razón de momios para transversales y casos y controles. Entonces, es decir, que en ese momento me está dando una medida de relevancia clínica, una medida de probabilidad de riesgo, ¿sí? Un OR de 5 y me va a dar un intervalo de confianza, que si es superior a la unidad es riesgo y si es inferior a la unidad es un parámetro de protección. Es decir, que no me estoy quedando ya solamente con la P, sino que estoy determinando por una medida de asociación, una medida de relevancia clínica. Entonces, porque la P de pronto es muy limitado. Entonces, lo que yo les sugiero es que traten de sacar riesgos. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo van a obtener riesgos? En este caso, con la chi cuadrada de Pearson, que nos hace una tabla de 2 por 2, ¿sí? Donde voy a colocar las columnas. Adelante, doctora Aura Álvarez. Sí, doctor. Mire, mi pregunta es en fenómenos en el que se presentan pocos casos, porque aquí es el fenómeno. Por ejemplo, yo estoy en medicina del trabajo. Sí. Y uno de los aspectos que estudiamos son las secuelas. Okay. ¿Sí me escuchan bien? Un poco cortado, pero sí se escucha. Ok, entonces se presenta poco. En trabajadores de COVID, precisamente, la pandemia en el IMSS, se presentaron 15 casos y ese fue el universo de trabajo, fueron todos. Entonces, en esos casos, ¿qué pasa con la estadística? Esa es mi duda. Ok, entonces, sí son muy poquitos casos. Ahorita con el planteamiento que nos realiza, doctora, lo que se me viene a la mente es hacer un estudio que sea retrospectivo, que puede ser como si es factible, una corte histórica que abarque, no sé si puede ser factible varios años, o bien hacer un corte que sea entre unidades, ¿no? Por ejemplo, si usted en un OAT nada más va a revisar datos y son 2 o 3, o 4 o 5 unidades médicas de años hacia atrás, es competencia de un comité local. Entonces, vamos, lo que le permitiría ahí es aumentar el tamaño de muestra. O sea, si tengo poquito tamaño de muestra, pierdo precisamente lo que comentamos, pierde poder estadístico, ¿no? En realmente tener usted la certeza de asumir las diferencias o al contrario, descartarlas, ¿no? Porque no siempre se cumple la hipótesis de trabajo. Pero sí, la recomendación sería tratar de incrementar el número de sujetos, y lo que se me ocurre es a través de una corte histórica o a través de un análisis secundario. Recuerden que los diseños, una corte tiene que tener ¿cuántas mediciones? Ya vieron los diseños. ¿Cuántas mediciones tiene una corte? Ipso Al facto. menos 2. Exacto, ipso facto tiene que tener 2 mediciones. Y ustedes ven artículos donde vienen cortes históricas donde tienen una medición. Entonces, ipso facto son 2 mediciones. Si puede usted cumplir con el diseño retrospectivo de una corte histórica que tenga 2 mediciones, pues puede ejecutarlo. Si no, hay un diseño que se denomina, o bueno, análisis secundario de información, porque no, si no puede cumplir con las dos mediciones, que sean varias unidades o incluso que sea de todo 1A.
Eso es competencia de uno ad, porque de un comité local de investigación, porque finalmente estaría dentro de un mismo ad y serían análisis de datos. Si usted me dice va a ser DF Norte o DF Sur y va a ser Estado de México Oriente o Poniente, ahí en automático se rompe y tendría que ser a un comité nacional. Y pues evidentemente aumenta un poco la complejidad, aumenta los tiempos también se pueden alargar, etcétera, ¿no? Y ustedes pues también van a estar supeditados a tiempos y a presentar un número de registro durante la maestría, ¿no? Entonces tienen que considerar todo este tipo de cuestiones. Pero si es dentro de un mismo A y esos son datos retrospectivos, es competencia de un comité local de investigación, porque finalmente se va a basar en fuentes secundarias de información, ya sea digitales o físicas. Ok, doctor, gracias. Bueno, entonces lo último que les quería comentar es, traten de sacar medidas de relevancia clínica, no se quede nada más con la P, traten de sacar OR, traten de sacar razones de momio, si alguien tiene diseños de corte, riesgos relativos, ¿y cómo los van a sacar? Con chi cuadrada de Pearson, ¿sí? Es cuando hay una tabla de 2 por 2. Si tengo tres opciones, leve, moderado, severo, sobre un desenlace, en ese momento utilizo una chi cuadrada de tendencia lineal o un test que se denomina de tendencia lineal, ¿de acuerdo? Y ahí no puedo obtener riesgos. Nada más puedo obtener riesgos cuando tengo una ecuación matemática, una tabla de 2 por 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero que la sesión haya sido de utilidad, que les sirva para seguir afinando, seguir mejorando sus protocolos. Les anoto, les anoto aquí mi correo electrónico. Si tienen alguna duda, pueden con todo gusto hacérmela llegar sin ningún problema. Bueno, les anoté ahí mi número, mi correo, el personal, y mi número telefónico, si tienen alguna duda, os voy a ayudar o orientar, con todo gusto. ¿Eh? Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, pues bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y bueno, hay que seguir mejorando los protocolos con miras esta recta final del propedéutico y a las evaluaciones que les hará el IPN. ¿Sí? Entonces, mucho éxito y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho la atención y que tengan un excelente día. Gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Bye bye.